Buenas, hola, bienvenidos todos a nuestra sección de música a un solo tono, que en esta oportunidad vamos a tener un gran amigo, colaborador de Funda Escucharte, quien estuvo hace poco con nosotros en el curso de didáctica musical y que viene desarrollando en España y bueno, en general en toda Europa, un trabajo bien particular y bien arduo con todo lo que es la pedagogía de la música al movimiento, del espectáculo y todo lo que es el body percussion, que es un poco el trabajo que hace Santi Serratosa desde España. Bienvenido, Santi. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo en este espacio. Gracias, Omar. Gracias a vosotros. Un placer. Santi, un poco para que nos pongas en contexto y ponernos todos en contexto de lo que has venido realizando. Bueno, tú eres también docente de educación musical y tienes una formación netamente en la música, ¿no? Como tal. Sin embargo, tú has desarrollado otros proyectos más hacia lo artístico, más hacia lo que es la parte del espectáculo. Y eso es una de las cosas que nos gustaría conversar contigo hoy. Por ejemplo, esos proyectos que has estado desarrollando conjuntamente con me imagino, el Big Hand, que es bien particular y bien original, ¿no? Además del trabajo que haces tú también con otros compañeros que vienes realizando, como con Mariona, el duet que haces con ella. ¿Nos puedes hablar un poco de estas actividades artísticas que realmente son bien originales e innovadoras? Sí, bueno, aquí hay dos aspectos importantes. Uno, hay mi vocación artística en el sentido creativo, de siempre que con la batería, que es mi instrumento principal, siempre me ha pasado que en los momentos en que estaba estudiando un estilo de música, intentaba tener grupos musicales de ese estilo que me permitieran desarrollar todo lo que hacía la parte más de estudio, ¿no? Y que hubiera un proyecto creativo donde poder expresar y desarrollar todo lo que estaba estudiando. Cuando empecé con la percusión corporal, provoqué hacer lo mismo. Ya enseguida vi que se me despertaba una vocación que ya tenía, pero que se fue acentuando hacia poder trabajar haciendo talleres y clases a través del cuerpo, y tenía muy claro que necesitaba un vehículo artístico creativo que me permitiera desarrollar, por un lado, material, contenido creativo en el sentido de crear ritmos, crear coreografías, crear material que me fuera muy útil para dar las clases. Y por eso empecé este proyecto de la Big Hand, que no tiene una intención de ser un proyecto profesional, aunque nos movemos como si lo fuese, actuamos como si lo fuese, pero la intención y a nivel interno siempre nos hemos dicho esto, es como si fuéramos un coro amateur. Y eso, la Big Hand simplemente es un proyecto en el cual yo desarrollo material artístico para luego tener ideas para trabajar en clase o en mis talleres, mejor dicho. Y esta es la excusa. En realidad, lo que pasa es que ha funcionado. En el momento que han salido los espectáculos, cuajó bien y se hicieron, en cada espectáculo se han hecho bastantes actuaciones. Y el proyecto con Mariona también es uno de los proyectos artísticos, también con la misma intención de crear material que me desarrolle esta parte artística, pero también la pedagógica, digamos, en el sentido de crear mucho contenido. Pero el caso de Mariona fue más circunstancial, porque yo empezaba a hacer talleres, hice un vídeo de percusión corporal con ella porque la gente me preguntaba, bueno, ¿pero qué es esto que hacéis? ¿No? Y dije, ¿por qué no hacemos un vídeo? Pero el vídeo funcionó muy bien, o sea, se hizo muy viral, y eso provocó que siguiéramos creando y que como proyecto hiciésemos actuaciones o hacemos actuaciones, etcétera, etcétera. Pero ha sido todo muy circunstancial, sí, con una intención muy clara en el caso de la Big Hand, porque había, como te decía antes, esta intención de crear, pero ha habido cosas que siguen su naturaleza, ¿no? Y en el caso de la Big Hand ha seguido una naturaleza muy bonita. Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin
cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas ni me obligo. Y aún así sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Cuando tú hablas de percusión corporal y la educación, sobre todo en niños, porque también desarrollas mucho trabajo con los niños, ese trabajo en ellos es mucho más lúdico y más, digamos, más de juego cuando tienes esa herramienta que es el cuerpo y no los instrumentos como tal. Cuando dices que vas a hacer música, puedes un poco hablarnos de esa experiencia que no es la habitual. Y cuando hablas de música, te supone que tienes algún instrumento en particular, o por lo menos usas la voz. Sí, de hecho, siempre he dicho que la percusión corporal es muy parecido a la voz. Realmente todo el potencial que tiene como herramienta para trabajar la didáctica de la música en general, la verdad es que es muy parecido porque es un instrumento que va con nosotros. Yo a la percusión corporal, a mi trabajo con el uso del cuerpo, le doy siempre un carácter muy lúdico e intento poner mucho el foco en contextualizar bien y crear aprendizajes muy significativos. Y esto quiere decir utilizar y escuchar, observar mucho las canciones que están escuchando los niños y niñas, las preferencias musicales, para que aún sea más lúdico o la intención se ponga en este componente más lúdico y de juego del aprendizaje, para que se entienda el aprendizaje, para así decirlo, de una manera más amorosa y más de juego. Pero yo siempre he dicho también que utilizo la percusión corporal porque me encanta la percusión corporal, pero es solo la excusa. Es una herramienta que te permite trabajar todo, aspectos musicales, aspectos extramusicales, sobre todo estos extramusicales. Pero si estuviese trabajando como trabajo con otro instrumento, a nivel filosófico y metodológico utilizaría la misma intención y las mismas estrategias. Lo que pasa es que el cuerpo nos desnuda de una manera muy sana y permite observar a los niños y niñas cosas que son trascendentales para su desarrollo, ¿no? Para su autonomía. Pero siempre sin olvidar como nombrabas tú, ese carácter lúdico de los procesos de aprendizaje, ¿no? Que hay que cuidarlos mucho en muchos aspectos, no solo el contenido. Y la percusión corporal es una herramienta que bueno, muy útil para trabajar cualquier aspecto, ¿no? Que se presente en el aula. Y la metodología que tú estás empleando, porque es una metodología propia y bueno, la pudimos disfrutar en el curso. Hubo mucho interés en saber mucho más de dicha metodología. ¿De dónde parte ese criterio filosófico que tú haces para establecer una metodología de enseñanza de esa manera, como tú la estás desarrollando ahora mismo con tu propio método? Bueno, ¿de dónde partes? De una necesidad muy personal, de realmente cómo en un momento determinado de mi vida, cómo tenía que resolver algunos aspectos de mi yo como músico, y que esto en consecuencia tenía por decirlo de alguna forma, pues tenía un efecto importante en mi autoconcepto y en mi autoestima, ¿no? De cómo estaba estudiando y cómo era posible no conseguir determinados resultados porque estaba estudiando en teoría como creía yo que estaba estudiando bien. Y a partir del 2001 yo estuve estudiando un tiempo en Estados Unidos y cuando volví transformé un poco
mi metodología de estudio, que era olvidarme de los papeles, de las partituras y empezar a crear lo que vivisteis un poco en la sesión, ¿no? Son pequeñas células, esquemas que se desarrollan a tiempo real, se van estableciendo y consiguiendo los objetivos, pero también se van creando de nuevos en función de lo que va ocurriendo en este proceso. Esto primero lo impartí en mí, porque necesitaba hacer este trabajo que era más psicológico para convencerme de que realmente podía conseguir y que podía tocar determinadas cosas que a mí me inquietaba no poderlo hacer, ¿no? Y cuando empecé a trabajar a esto con mis alumnos de batería, veía que los frutos estaban siendo muy interesantes, ¿no? Y cuando empecé a trabajar con percusión corporal, apliqué simplemente esta metodología, que con el tiempo, pues a nivel de filosofía, pues se ha ido incrementando por todas las observaciones que vas haciendo en su práctica, ¿no? Pero ¿de dónde partes? De una necesidad muy personal para reconstruirme a mí mismo y en consecuencia tener esta autoestima en un estado más positivo. O sea, este es desde donde parte. Ahora, sí que es cierto que por suerte he tenido mucha experiencia y ha ido cosas que se han ido sumando, ¿no? Como te decía, en esta observación que se lleva a cabo cuando estamos trabajando. Pero es una necesidad. Simplemente era una necesidad y bueno, por suerte ha conectado con muchos alumnos que tienen esa misma necesidad, en definitiva, ¿no? Y no solamente en España, ¿no? Tú lo estás haciendo, esta metodología, bueno, ahora lo hiciste con nosotros para un grupo de profesores de Latinoamérica, pero sí, lo has hecho también a lo largo de Europa, ¿no? Sí. Tengo entendido. Sí, por suerte, claro, a través de YouTube todo mi trabajo se ha ido visualizando en muchos países y por suerte pues he tenido mucha demanda para que hiciese formaciones en distintos países. Claro, el mundo está tan globalizado que hay un argumento que yo siempre utilizo, que es el hecho de usar canciones y usar canciones con la intención de crear realmente, como te decía antes, aprendizajes significativos, de cómo utilizamos la canción como puente técnico, porque la canción tiene elementos suficientes como para poder hacer un trabajo de contenido técnico muy importante, pero luego hay todo el contenido emocional, de la canción como estructura emocional, ¿no? Tanto explícita en lo que puede decir como implícita en los parámetros musicales que tiene. Esta estructura, cuando trabajas con una intención muy clara con las canciones, te sustenta los procesos de aprendizaje de una manera muy sana, porque cada proceso está atado siempre a canciones, o a una canción específica o a canciones, que van creando estos puentes, ya sea puentes estilísticos para ir a buscar X objetivos musicales en cuanto a estilos musicales o características curiosas en cuanto a compases especiales, etcétera, etcétera, pero luego hay esta estructura psicológica y emocional que nos aporta la música, que yo intento cuidarla mucho. Y esto funciona en todos los contextos culturales y sociales y en todos los países del mundo. Y ya creo que ya no solamente por la contextualización o por la globalización, mejor dicho, sino por poner una intención muy clara en cuidar a la persona que tienes delante, que esto es lo más importante, ¿no? Más allá de hacer música, sino que tener la mirada como muy amorosa, cuidando siempre al niño y niña que tienes delante o al adulto y adulta, ¿no? Y ofreciéndole esta estructura de seguridad que está un poco en tu intención, en tu mirada, en cómo cuidas los procesos de aprendizaje, pero que también está en la música mismo, ¿no? Que es esta estructura emocional que sustenta cualquier proceso, como decía antes, ¿no? ¿Y cómo lo logras ahora como tú lo hablabas, en esta globalización y bueno, en tus cursos, sobre todo en los cursos que vienes desarrollando a nivel virtual, a nivel online? ¿Cómo haces esa visualización, ese contacto? ¿Cómo logras ese contacto con esas personas que no es no es un contacto físico, sino más que todo un contacto de pantalla, ¿no? Bueno, nosotros lo vivimos, lo supimos, pero me gustaría que tú un poco lo explicaras para todos los que no lo han disfrutado, no han disfrutado de ese proceso contigo. Sí, yo creo que hay aspectos que, claro, es difícil decirlo uno mismo, porque yo, aunque ponga mucha conciencia en todos los procesos, pues a veces cómo se recibe puede ser muy subjetivo, ¿no? Yo sí que tengo muy claro que cualquier proceso de aprendizaje tiene que tener
tiene que ser muy cuidadoso con la estética, sobre todo, y en la estética entra no solo la canción que vas a poner, sino cómo vas a vestir, todo el proceso, ¿no? De cómo te presentas, de qué rituales haces al empezar una clase, cómo concluyes esa clase, etcétera, etcétera. Y lo que intento es siempre tener una estructura muy clara de trabajo y una estructura que aunque haya sorpresa y haya retos, siempre sea muy previsible. Si os fijasteis en la sesión, la gente no lo ha visto, pero siempre trabajo con una sistematización muy clara, ¿no? Con una estructura muy clara y con unas repeticiones que son muy previsibles. Porque esta misma estructura es tangible y por lo tanto la parte ejecutiva de la música, este sentido de cadencia y anticipación es previsible y por lo tanto lo estás desarrollando este componente del lenguaje musical que nos es útil para expresarnos, pero al mismo tiempo este tangible que tiene la música también tiene los intangibles. Y sobre todo intento cuidarlo mucho, como decía antes, en el repertorio musical y poniendo mucha conciencia en las emociones que hay implícitas en las canciones. Tener mucha conciencia de si pongo una canción, sé que nos está abrigando de X manera en cuanto a emoción nos referimos. Y a veces, aunque por contexto cultural estemos un poco alejados, la canción es bueno, ya lo sabemos, en esto ya lo sabemos todos y lo decimos siempre, ¿no? Es un lenguaje tan universal que difícilmente una emoción que esté implícita con toda la intención en la canción no va a coincidir con lo que sienten las personas que la están escuchando o viviendo, ¿no? Y sobre todo yo creo que es muy recomendable como docentes o como talleristas, cual sea tu profesión respecto a la música, siempre que se quiera utilizar canciones como vehículo, tener mucha conciencia de esto, porque esto te vestirá de una manera muy sana, ¿no? y de mucha seguridad todos los procesos de aprendizaje. Your wings, expand your range, fly to the rhythm of the soul. Your tribe is waiting for you. Let your heart soar into the sky. Your roots stretch into life's tree. Let the wolf inside you scream wild. Your tribe where you feel alive. Your tribe where you feel alive. Be strong, strive for a new view. Changes inscribed in the next generation. Don't be afraid to forge your way. Evolution, revolution, inspiration. Your tribe is waiting for you. Let your heart soar into the sky. Your roots stretch into life's tree. Let the wolf inside you scream wild. Your tribe where you feel alive. Your tribe where you feel alive. Y bueno, a mí me gustaría un poco que también nos hablara de lo que es Astrio y Gozos para ti. Sí, mira, yo creo que lo he dicho antes, mi instrumento principal es la batería. Yo profesionalmente siempre, desde que empecé o dejé de estudiar, digamos, para entendernos, pues profesionalmente siempre he vivido de la música con la batería.
y es mi instrumento principal, aunque ahora profesionalmente no tengo la intención puesta en vivir de los conciertos, pues por dinámicas de los grupos, por suerte han sido grupos que han funcionado. En Cataluña, por ejemplo, Gossos es un grupo, es uno de los grupos famosos, ¿no?, que hay actualmente, aunque ya tiene 25 años de edad, Gossos, ¿no? Y claro, son mis grupos, aunque yo Gossos no lo creé porque yo entré en el 2002, pero era porque era un grupo que era un cuarteto acústico y en ese momento decidieron poner batería, hicieron un casting y me cogieron. Pero lo he sentido siempre como si fuese un grupo mío. Y Astrio sí que es un grupo de creación propia junto con mis dos compañeros, otro Santi y Arecio, que son compañeros que nos conocimos en la escuela de música. Y desde finales de los 90, digamos, que hemos estado tocando juntos en diferentes grupos y desde el 2002 que tocamos juntos. Y ahora como baterista, que como por suerte disfruto mucho de hacer clases y eso, no tengo la necesidad de vivir profesionalmente de la batería y no lucho para que así sea. Y por suerte estos grupos me permiten trabajar lo que es mi instrumento desde la parte más creativa, no tener que estar tocando con gente actualmente, que en su momento lo hice y que ahora si lo tuviese que hacer no sería problema, pero me permiten vivir la batería como yo entiendo que tengo que vivir la música, como siento que la tengo que vivir, ¿no?, con proyectos creativos de creación propia. Y los mantengo porque son grupos humanos, tanto Gossos como Astrio, que los siento como muy útiles en mi vida, porque son mis amigos, porque los quiero y porque los necesito en mi vida. Pero ya no necesito estar haciendo muchos conciertos con ellos. Necesito estar con ellos, pero no hacer muchos conciertos. Que si vienen una temporada, pues no le diré que no. Pero son grupos que mantengo por eso, por la necesidad de tener un grupo humano de fuerte, con esta emoción fuerte, y también porque son proyectos creativos que en definitiva, yo puedo poner mi granito de arena creando, ¿no?, con el instrumento. Sí, bueno, y aunque tú no lo mencionas, pero con estos grupos también has ganado premios. Has sido premiado en varias oportunidades. No lo has dicho, pero me tomo el atrevimiento de señalarlo. Cada uno ha tenido en su momento como mejor video, como mejor agrupación, en fin, mejores composiciones. Has tenido la oportunidad de disfrutar también de esos reconocimientos que son muy valiosos y que de una u otra manera te dicen por dónde van, por dónde está el camino que están realizando y que bueno, que ya lo señalan, que es bien interesante. Santi, me quedó una inquietud cuando estuvimos en la sesión y me quedó porque, sobre todo por los participantes, yo decía, bueno, de la pandemia, o sea, de todo digamos, sobrevenido momento global en el cual todos nos hemos tenido que reajustar. En cuanto a eso, ¿tú cómo consideras tú que pudiera estar, cómo ves tú que viene la educación musical para el futuro? ¿Seguiremos para ti, en tu perspectiva, tú consideras que podamos seguir haciendo una especie de modalidad híbrida donde tengamos estos contactos virtuales y los contactos físicos? ¿O tú crees que vamos a volver a lo anterior? Tú, o sea, desde tu perspectiva, de tu experiencia, ¿cómo lo aprecias? Es muy difícil de decir porque estamos viviendo muchos baches, ¿no? Hay muchos altibajos que se dice en catalán, ¿no? Y esto pues condiciona la reflexión que tú puedas hacer hacia dónde vamos a ir. Yo creo que aunque el tanto por ciento sea más presencial que mediante el vídeo, como estamos utilizando ahora, yo creo que será una modalidad híbrida. Y creo que es muy útil la híbrida para resolver determinadas cosas que antes gastábamos como mucha energía para resolverlas. No sé exactamente cómo será. Yo también creo que la tecnología irá evolucionando para que esta parte esta parte virtual o en streaming online cada vez nos resuelva estos aspectos, en el caso de la música, de las latencias,
etcétera, etcétera, ¿no? Esto no sé hacia dónde llegará, pero yo creo que esto se solucionará. Ahora, el presencial siempre será mucho mejor. Ahora que yo estoy haciendo ya formaciones de verano, haciendo presencial, no tiene nada que ver, porque simplemente ya por la relación de ayuda, simplemente por esto, ya en cuanto al contenido podemos ofrecer el mismo, pero no es lo mismo la relación de ayuda que se establece con el cuerpo, con tus ojos, con tu presencia, cómo acompañas a la persona que tienes delante de una forma u otra. Aunque por la pantalla se pueden transmitir muchas cosas, no es lo mismo, porque no percibes el cuerpo de la otra persona de la misma forma, cómo en estado de frustración se puede manifestar, aunque lo puedes percibir no es lo mismo y no tienes las mismas herramientas. Por lo tanto, yo al menos, no sé si es una predicción, es más una intención de cómo me gustaría a mí, ¿no? O cómo creo que para mí es mejor, que no olvidarnos de lo presencial. Ahora, si hay cosas que se pueden resolver por videoconferencia, también hay que aprovecharlo. Yo, por ejemplo, sin alargarlo mucho más, pero con la Big Can, el proyecto ahora está parado porque teníamos que empezar justo antes de que empezara la pandemia, empezar a preparar el tercer espectáculo con material nuevo, ¿no? Con todo coreografías nuevas. Y claro, yo no quiero ensayar con la mascarilla puesta, porque necesito a la cara. Yo creo que la música o nuestra expresión corporal está en la cara. Evidentemente el cuerpo se puede mover muy bien, regular, etcétera, etcétera. Pero hay peculiaridades del cuerpo que a lo mejor no son de ejecución perfecta, pero en la cara hay una imagen que no te puedes, que no puede mentir, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto que me ocurre con la Big Can, de que necesito verle las caras para realmente crear material nuevo, lo mismo pasa cuando hacemos clases. Yo creo que es fundamental sobre todo yo creo mucho en poner mucha intención en la relación de ayuda, ¿no? Que para eso estamos, ¿no? Yo en realidad enseño música para trabajar con personas y no para que sean excelentes músicos, ¿no? Sino para que sean personas, que sean buenas personas, que se sientan queridas, que quieran a la gente que tiene delante, que quieran al mundo y que sean personas críticas, constructivas, etcétera, etcétera. Si no hacen música es igual. ¿Es importante hacer música? Sí, pero si no te gusta, no. Y puedes hacer otras cosas, pero ser buena persona sí que es importante. Y sentirte querido y querer a los demás sí que es importante. Pero tocar bien la batería es importante. Bueno, sí, si te hace estar mal no tocarla bien. Pero si no, es más importante sentirte querido y querer a los demás. La música es muy importante porque nos ayuda y lo facilita mucho, pero es igual si no la haces bien. Santi, un poco de tus nuevos proyectos, de tus nuevas, digamos, ideas, innovaciones que vienen en camino. En cuanto a mi trabajo en el mundo de la educación, pues seguir un poco con la misma intención. Yo, por suerte, como soy freelance y trabajo haciendo talleres, claro, una de mis tareas, digamos, que me pongo es continuar creando mucho material o mucho más contenido para las clases, ¿no? En cuanto a coreografías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que mi intención en cuanto a mi mundo de la pedagogía es parecida, será similar a lo que voy haciendo y esperando un poco eso, a que se despierte todo un poco mejor y poder trabajar con la Big Can, que ya me apetece estar con ellos y ellas, que hace tiempo que no podemos trabajar juntos. ¿Algún contacto en algunas redes sociales donde se pueda disfrutar o enterarse un poco de estos proyectos que estás haciendo, sobre todo de los cursos de formación que vienes desarrollando? Sí, tengo mi página web. Tengo que decir que a mí a veces me cuesta un poco actualizarla. Mi mente es más musical que no práctica en el sentido de gestionar bien redes y webs y todo eso. Pero sí tengo mi página web, que es mi nombre, santiserratosa.com. Los cursos que hago online, algunos están a una página que recomiendo mucho a todos y todas, que es music.cat. O sea que muchos cursos los podéis encontrar en mi web, aunque me cuesta actualizarlos, y algunos en music.cat. Si no, aunque no soy muy activo, también por Instagram la gente me puede seguir y allí voy anunciando cosas, y mi canal de YouTube para ver los vídeos que voy colgando de los diferentes proyectos. Bueno, sí. Santi, de verdad agradecidos por este pequeño encuentro, el pequeño contacto que quisimos tener contigo y un poco mostrar esa parte
de Santi Serratosi, que bueno, se conozca, sobre todo acá en Latinoamérica, que conozcan un poco más ese trabajo maravilloso que vienes realizando en Europa, porque ya no solamente en Cataluña ni en España, es en Europa, porque como tú lo acabas de decir, la globalización nos ha llevado a que nos conectemos con otros espacios, y eso lo has logrado también gracias a ese trabajo que vienes realizando desde la formación, desde la parte artística, y que nosotros también agradecidos porque de cierta manera te consideramos como parte de nuestro profesorado. Sentirlo así, Omar, o sea, es un placer. Agradecido, Santi. Bueno, Santi Serratosa desde España para Música a un Solo Tono. Gracias a todos y hasta luego.